Juan Carlos I, las ideas y los hechos de un reinado, es el título del libro que sale precisamente hoy del periodista que hoy nos honra con su presencia, el señor de la Lama. Muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros por haberme recibido en vuestra casa. Os contaré lo que me queréis preguntar, con todo. Don César, este libro sale casualmente justo el mismo día en el que hay una nueva operación de Su Majestad el Rey Juan Carlos y que están los debates sobre su salud después de haberla visto en la última cumbre. ¿Ha sido casualidad o...? No, bueno, ha sido realmente casualidad, porque tú sabes que los libros, la editorial se los traslada al distribuidor, el distribuidor pues los tiene que poner en las tiendas, en los almacenes, y esto lo hace y luego es quien recibe esos textos, esos libros, tarda a lo mejor un día, 2 o 3 en ponerlos a la venta. Supongo que hoy estará ya en las librerías a la venta pública, pero si no llegan hoy, pues llegarán mañana, vamos. Pero vamos, no ha sido una operación, vamos a decir, comercial, sino ha sido, pues es una casualidad. La vida está llena de casualidades. En estos momentos que se habla tanto de crisis de instituciones, además de todas las instituciones, desde la política, el Parlamento, la justicia, los tribunales y también la Casa Real, es muy interesante conocer su opinión porque usted ha conocido muy de cerca y desde hace muchos años todo el entorno que podríamos llamar de la Casa Real. Sí. Pero como probablemente muchos de los internautas no conozcan mucho su trayectoria y en este ejercicio que nos gusta a nosotros de recordar un poco lo que han sido algunos profesionales, como puede ser su caso, es interesante recordar un poco que usted lleva bastante tiempo, como diríamos, en esta profesión y en medios muy destacados, en la agencia EFE sobre todo, pero antes había estado en periódicos muy históricos como el Diario Madrid o el Diario Informaciones. Sí, bien. Bueno, yo empecé el periodismo, tengo que reconocerlo, un poco de rebote. O sea, yo empecé a estudiar medicina en la Universidad de Valladolid, la Facultad de Medicina de Valladolid. Estuve estudiando medicina casi 3 años y mi padre era médico y entonces le trasladaron a Barcelona porque era médico del Estado y entonces allí empecé a estudiar Derecho. Me acuerdo que, por cierto, tuve a Fabián Estapé, lo tuve de profesor y me suspendió. ¿Qué he dicho? Pero, ¿y en qué momento...? Entonces estudié Derecho y después de estudiar Derecho en Barcelona me fui a vivir al País Vasco, porque mi padre fue trasladado a San Sebastián. Y yo nací en Bilbao, yo había nacido ya en Bilbao, en el año 1929. Entonces, desde el País Vasco me vine a Madrid, un poco en plan de aventurero, o de una especie de emigrante dentro del propio territorio español, pero con las manos en el bolsillo, un bagaje cultural bastante aceptable y me pasaba la vida entre el Café Gijón, que es donde prácticamente vivía, y una pensión y luego pues un hotel. Y bueno, resumiendo, me matriculé en la Escuela de Periodismo, que estaba en la calle, detrás de donde está el Ministerio del Interior ahora, detrás, Capitanaya, la calle Capitanaya, y allí pues estaban todos los compañeros que luego hemos ejercido la profesión en Madrid muchos años. Hice la carrera, terminé, y mientras estudiaba, escribía en el periódico Madrid. Es Juan Pujol. Carlos Pujol. Carlos Pujol. O sea, no estaba ya el fundador, digamos, que fue... No, el fundador no, Carlos Pujol se llamaba. Era hijo de... Era hijo, sí, hijo. Bueno, estaba Pujol, estaba Mineo Tamendi, de redactor jefe, y en ese periódico desarrollé una actividad pues que hasta entonces no se había ejercitado en el periódico, y era que yo hacía una crónica diaria. Ya sabes que el Diario Madrid era vespertino, era periódico de tarde. Sí. Entonces yo salía a las 7 o las 8 de la tarde, salía de la redacción y me recorría Madrid hasta las 7 de la mañana, toda la noche. Me iba al depósito de cadáveres, me iba a los hospitales, me iba a las salas de fiesta, a los cabarets, al aeropuerto, a los ferrocarriles, buscando personajes y hechos que fueran noticiables, ¿no? Y me ponía a escribir alrededor de las 5 de la mañana, a las 4 a las 5, y a las 7 entregaba mis originales. Y en aquella época... Se llamaba Noches de Madrid. El
verdad, la sección que venía toda la página última del periódico con unos farolitos fernandinos allí. Y usaba un seudónimo, ¿no? No, César de Alhama. Yo firmaba, yo lo hacía un día y otro día lo hacía Hebreo San Martín. Tenía así, no sé si lo de Hebreo era un seudónimo, no, Hebreo San Martín. Sí, porque es que para uno solo era todos los días tela marinera. Y en aquella época había problemas con los del gobierno, los de la prensa, de la dirección de prensa, creo que estaba Juan Aparicio, o eso fue ya más No, Juan Aparicio estuvo antes. Juan Aparicio estuvo antes. No, vamos a ver, España, lógicamente, no podemos negarlo, era una dictadura. Pues muy bien, pues tenían los medios propios de una dictadura, y una de las cosas es que había un Ministerio de Información y Turismo, una Dirección General de Prensa, unos servicios informativos y luego unos censores de prensa. Y cuando yo entré en el año 62, pues todo era evidentemente registrado y había que pasarlo todo por la censura y no se podían publicar ni opinión ni nada si no estaba controlado todo eso. Luego se fue abriendo y, claro, en los últimos años de la dictadura ya se puede decir que hubo una dictadura blanda. ¿En qué momento pasa usted del diario Madrid al diario Informaciones? Bueno, el diario Informaciones realmente no pertenecía. Yo es que tenía te tengo que contar un hecho para que sepas por qué. Porque, claro, si tú ahora vas a una hemeroteca y del año 70 o del 60, a partir del 62 o del 80, coges cualquier periódico que haya en la hemeroteca de los 105 periódicos diarios que había en España, verás que viene algo mío. O sea, que era una colaboración. Razón. Cuando yo estaba estudiando periodismo, me acuerdo que llegaba allí, los profesores eran amigos porque me habían leído, porque yo había publicado. Yo empecé a publicar. Lo primero que escribí en un periódico fue en un periódico que se llamaba Unidad de San Sebastián, de la prensa del movimiento, el año 56. Y entonces fui el primer periodista que hubo en el Festival de Cine de San Sebastián, que se inauguró en aquella época. Ahora ha hecho 50 años el festival. Entonces, yo publicaba eso, y cuando llegué aquí a la escuela de periodismo, un día me dijo la secretaria, me acuerdo que el secretario general era Aguinaga, Enrique de Aguinaga, el secretario de la escuela, sí. Y entonces vino, que no me acuerdo cómo se llamaba la secretaria. Bueno, es igual. No es igual, pero vamos, que no me acuerdo. Vino a decirme, hay un señor aquí de la agencia EFE que quiere verle. Y yo, la verdad, en ese momento no sabía ni lo que era la agencia EFE. Casi no sabía quién era. Y me dijo, oiga, usted sería capaz de hacer en la agencia EFE, que es una agencia de noticias, esto mismo que hace en el periódico Madrid. Y no lo pensé siquiera, ni lo pensé. Dije, sí, por supuesto. Yo hago las cosas y me da lo mismo donde se publiquen luego. Sí, lo hago, de acuerdo. Pero es una agencia de noticias. Digo, bueno, ya sé lo que es una agencia de noticias y tal, porque ya había estudiado un libro que se llamaba El Dobifat, que era un libro en el que venía la historia de las agencias de prensa y la France Press, la Reuters, en fin, yo me conocía toda esa historia por obligación, porque estaba en la escuela de periodismo. Y le digo, pero pongo una condición, y si no, lo siento mucho, pero yo no. Y dice, pero ¿qué condición es? Porque le vamos a pagar muy bien, le vamos a dar 3.000 pesetas al mes y tal. Y digo, no, es firmar. Yo todo lo que escriba lo tengo que firmar, si no, no me interesa. ¿Y aceptaron? Y me dijeron, mire usted, yo soy el redactor jefe de Cifra, que es lo que soy EFE Nacional, pero voy a consultar con el director. Y yo creo que sí, que le van a dejar. Pero desde luego esto va a ser nuevo porque en la agencia no firma nadie y tal. Digo, bueno, pues consúltelo y tal. Total, los 2 días me llamó, digo, sí, de acuerdo y tal. Dejé la colaboración en el y me fui a la agencia de EFE. Estuve, no sé, una semana o 10 días. Y a la semana me dijeron, oiga, que esto, mire, que me ha dicho el director que si quiere subir a verle y tal. Digo, sí y tal. Y dice, oiga, mire, ¿usted le interesaría quedarse aquí con nosotros fijo y tal? Digo, pues sería para mí una tabla de salvación, porque yo estoy aquí sin. Bueno, pues de acuerdo. Total, que entré en la agencia EFE y empecé a firmar mis crónicas. Yo hacía noticias también, porque en una agencia hay que. Y luego muchísimas más. Luego, bueno, yo no es por presumir de nada, pero he sido el periodista más copiado y más plagiado de la historia del periodismo español.
porque he escrito miles de noticias y tal que han salido en los periódicos, no las que daba para publicar en una agencia. Que ponía cifra o luego F. No, sino las que ponía firmadas, César, que yo escribía mi crónica del enviado especial tal desde cualquier sitio del mundo y la veía al día siguiente, y no te voy a citar los periódicos por un comportamiento normal y ético de compañeros, pero veía reflejadas mis crónicas con la firma de otro señor, incluso. Eso en menos veces. Pero había 2 o 3 periódicos que hoy no existen, que tenían una facilidad de piraterismo verdaderamente espectacular. ¿Alguno quizá más episcopal? No sé, yo no te digo. No hagas alusiones porque no te voy a decir quién. Pero ese que me has mencionado, no, porque de ese fui yo colaborador directo de ellos. Y era, porque ahí salía su nombre muchas veces. Y era un gran periódico. Ahí salía mi nombre porque yo les hacía todos los veranos unas crónicas de viajes que se llamaban La España que yo he visto o La España del mar. Y yo me recorría toda la España esa y yo hacía las fotos tal y mandaba todos los días una crónica. Y salía toda la página todos los días. Esto hasta, el año 80 o tal. Y luego esas crónicas, hice un libro con esas crónicas en gran formato, con papel de 300 gramos de couché y tal. Perdón, en plan bien. Y en ese libro lo presenté y me lo declararon de interés turístico nacional y está registrado así. A ver si me resuelve una duda que he tenido siempre yo tengo 2 dudas en cuanto a la historia de la agencia EFE. Sí. Una primera es que sobre su creación, porque he leído desde que fue una idea de Vicente Gallego, que es el periodista un poco que se atribuye. Vicente Gallego, sí. Y hay quien dice que no, que lo de EFE era por la Falange. No, bueno, todo eso es una historia, eso está escrito y me parece que lo cuento ahí. Eso de que la agencia EFE era, eso ya ha quedado muy viejo, de que la agencia EFE era por F de Franco, F de Falange, todo eso es un camelo. Era porque la dictadura, el régimen franquista necesitaba un medio potente de información, se lo pedía el Ministerio de Asuntos Exteriores y se lo pedía a todo el mundo y había que hacer una agencia informativa con unos canales y unos cauces importantes de difusión, tanto para las ideas de España como para recibir. Lo que no podíamos es estar aislados. España estuvo muchos años aislados desde que acabó la Guerra Civil. ¿Y le monta Gallego fue el que monta? Vicente Gallego, sí. Pero esto, y Juan Aparicio también estuvo ahí. Pero esto se fundó en Burgos el año 39, y incluso gente que trabajaba en Burgos, pocos de ellos vinieron aquí y vinieron a Madrid, y luego estuvimos muchos años en la calle Ayala, en el número 5. Pero una cosa, si el Estado ya tenía la agencia EFE, ¿sí? ¿Para qué crea luego la agencia Piresa? Bueno, la agencia Piresa es que son cosas distintas, si te das cuenta. La agencia Piresa, lo importante que tenía la agencia Piresa era la cadena de periódicos de la agencia Piresa, que eran provinciales. Como la Unidad que mencionaba. Unidad de San Sebastián, La Voz de España, Arriba. Ideal de Granada, Arriba, Solidaridad Nacional de Barcelona, en fin. Y eso había que alimentarlo con algo, claro. Y por eso tenían la agencia Piresa. Y además era una agencia pues totalmente más partidista. Y EFE, hay que decir la verdad, y honradamente, EFE, primero, no manipuló nunca nada. Que yo algunas veces me quedo asombrado. Digo, pero ¿cómo dice esta gente que la agencia EFE era manipuladora? Es mentira. Había noticias que incluso venían ya orientadas, porque tampoco eso de la censura franquista a partir del año 70, así, fue tan rígida, o 62, como parece. No, daban orientaciones, tal vez en las alturas, entre el director general de prensa y el director de la agencia o tal, pero el redactor hacía su información y muy poquitas veces se le quitaba. Lo que pasa es que siempre ha quedado un poco como que la agencia Europa Press, como la aperturista. La agencia Europa Press no fue aperturista. Lo que pasa es que la agencia Europa Press encontró ahí, el Opus Dei encontró también otro cauce. Pues todas las grandes organizaciones pues necesitan voz y necesitan palabra e imagen. Y entonces estos crearon la agencia esa, la agencia Europa Press, que durante muchos años pues parece ser que era la aperturista, porque claro, como no se sometía al control exacto, pero tú tienes que saber que, por ejemplo, EFE
hacía una labor en 3 aspectos fundamentalísimos. Primero, teníamos 300 millones en aquella época de lectores en Iberoamérica. O sea, La Voz de España traspasó las fronteras españolas y llegó a Iberoamérica con las delegaciones. La primera, una línea punto a punto entre Madrid y Buenos Aires, que me acuerdo que había un gran periodista que estuvo allí, que fue el que organizó todo esto, que se llamaba Jesús Martínez Tessier, padre del Tessier que hay ahora, que es Martínez Reverte, de Martínez Reverte. Y espera, y esa difusión, porque lo importante para un país es que conozcan la opinión del país, que tenga contactos y que el país esté comunicado, que no puede estar encerrado y metido en un bloque porque se aísla y es la ruina de los países. La expansión es fundamental. Primera razón. Segunda razón, había periódicos, no te voy a decir los nombres, alguno de Madrid, posiblemente alguno de Madrid, pero sobre todo de provincias, que no tenían dinero para pagar los servicios de telefotografía, y algunas veces ni el servicio de empresas familiares pequeñas. Y estaban a F por eso. Estaban en F, y F hay un caso 2 que no se les cobraba, porque si no tenían que cerrar. Fíjate lo que hacía la agencia F. Bueno. Y tercero, los periódicos españoles estuvieron siempre muy informados cuando la Reuters, cuando no tenían el teletipo de Reuters, ni la Associated Press, ni la France Press, pero tenían el DF. Y como nosotros recogíamos la información de estas agencias también, ¿comprendes? Éramos el canal extraordinario. Para ellos teníamos el Departamento Internacional de EFE, pues tenía convenios y acuerdos pues con las 5 agencias más importantes del mundo. Y EFE llegó a ser, pues en Iberoamérica es la primera agencia mundial, sin ninguna duda. Y en España pues ha sido la cuarta, la segunda y la tercera, y en fin. Cuando se habla un poco de la historia de EFE, se marca un poco como algo que marcó un antes y un después de aquella agencia, la llegada de Luis María Ansón en el año 76, cuando reemplaza a Carlos Mendo. ¿Eso usted de acuerdo? Sí, que sí. Fue como un gran cambio. Bueno, hay que aclarar muchas cosas ahí. Todos los presidentes que hubo en EFE, que he conocido yo, hicieron todos una labor bastante notable y muy buena en beneficio de la empresa y del periodismo español. Empezando por el primero que conocí yo, que fue Carlos Pujol. Amplió la agencia, la mantuvo, la modernizó porque fue la época en la que se pasó del cifrado, que por eso se llamaba cifra. Dicen que fue Fraga, ¿no? El que le puso el nombre Bueno, no, Fraga, no es que lo digan que fue Fraga, es que los telegramas oficiales en todo el ejército y en el Estado y en todos lados venían cifrados. Una especie de clave tal, y hasta se le puso cifra. Pero eso fue... Porque recibía, sí, estaba entonces Fraga, y se puso cifra a la agencia. Bueno, pero me quedé interrumpido y estaba... pero sí está bien. Luego, después vino Carlos Mendo, que Carlos Mendo estuvo en 2 etapas. Una, que fue entonces después, y luego la segunda, que estuvo solo 8 meses. En la primera estuvo 6 o 7 meses. 7 años. Y en la segunda estuvo menos. Además, la segunda fue más desafortunada para él. Pero en la primera... ¿Por qué es desafortunada? No, pero no, yo luego te cuento. La primera etapa, Carlos Mendo, para mí ha sido el hombre que rompió la lanza, que puso la primera pica en Flandes. Fue un gran director de la agencia EFE. O sea, yo recuerdo que la agencia EFE... Mira, Carlos Mendo era un hombre impetuoso, era un hombre muy ilusionado, muy buena persona, una gran persona, pero era muy comunicativo, muy humano, y llegaba mucho, te trataba como un compañero, no era el clásico director general. Y había entonces no existía el cargo de presidente. El presidente era don Manuel, cuando yo estuve al final, don Manuel Alnarzo Vigaray, el abuelo que me prologó un libro mío. Entonces pasamos, seguimos con Mendo. Entonces Mendo modernizó la agencia de tal. Primero, Mendo había trabajado en EFE antes en el servicio exterior, pero luego fue el director de la United Press
aquí en Madrid, el delegado, director de la oficina de United Press en Madrid. Hablaba perfectamente inglés y tenía unos conocimientos del periodismo pues muy modernos, porque venía influenciado por el periodismo anglosajón y tal, y era un hombre además de una gran capacidad y de una inteligencia extraordinaria. Y modernizó la agencia de tal manera que la cambió totalmente. Puso la primera línea, como te he dicho antes, de comunicación con Iberoamérica, y luego hizo muchísimas cosas, convenios, acuerdos con otras agencias, creó departamentos, en fin, fue de una valía muy estimable. A Carlos Mendo le sucedió, creo que Alejandro Armesto, parece que sí, Alejandro Armesto, que también fue un gran director. Armesto fue un hombre que le dio un gran impulso a la agencia EFE en Iberoamérica, que creó... Luego fue el que se cargó la prensa del movimiento, ¿no? Cuando estuvo... Bueno, él no se cargó nada. A él luego cuando... Que le tocó hacer ese papel del último... No, es que la prensa del movimiento tenía que desaparecer, y él, pues estando allí, pues le tocó a él la China, pero vamos... ¿Y después volvió Mendo después de Armesto? Sí, pero espera. Armesto hizo un gran desarrollo, atendió mucho a las delegaciones, se crearon muchas delegaciones, teníamos no sé si 60 delegaciones en todo el mundo. Bueno, fue una expansión notable la de Armesto. Y después de Armesto vino, me parece, no sé, Sentís, tal vez. Vino Carlos Sentís. No, Sentís fue antes. Antes no. Después de Armesto vino Mendo por segundo. No, Sentís, antes te he dicho yo Carlos Pujol, director. No. El primer yo entré con Carlos Sentís, que luego fue, como te he dicho, en Barcelona, se murió no hace muchos años. Y Carlos Sentís hizo todo aquello que te he aclarado, luego lo pondremos correctamente. Bien. Después de Alejandro Armesto vino Ricardo Trilla, me parece. Ricardo Trilla venía de Diario 16, como sabes. Sí, fue el primer director de Diario 16. Sí, eso es. Era luego director de los medios de 16. Era un hombre, era un señor. Yo le tenía un afecto porque fue un hombre que no sintonizaba conmigo, porque yo me había enfrentado, que esto es interesante para la historia del periodismo y lo cuento en todos los sitios y está todo escrito. Yo me había enfrentado con Diario 16, no yo, ellos se enfrentaron conmigo porque me hicieron algunas faenas. Primera faena, que cuando publiqué el primer libro del Rey, dieron un suelto en la revista o en el periódico. Cambio 16 sería acá en aquel momento. Sí, diciendo que nada, que eso que era un folleto de fotografías y de algunos viajes que había hecho yo con los Reyes y tal, y que no tenía ningún valor. Para poner nombres serían Juan Tomás de Salas y José Oneto, ¿no? Sí, no, Oneto no estaba de Salas de director. Que... No, me parece que estaba... En la empresa por lo menos estaría Juan Tomás de Salas. Bueno, Juan Tomás de Salas sí, pero de director no sé exactamente quién estaba. No me acuerdo, pero no sé si era Pedro J. Ramírez o... No, esa fue la segunda parte. No estaba. Estaba... Seara también estaría mejor por ahí. Bueno, uno de ellos estaba. Y bueno, total, me hicieron eso, tuvieron que rectificar y tal. Y luego continuó la lucha con el Diario 16, porque empezaron a meterse con Ansón, de mala manera. Pero nos contaminó a todos. Claro. Porque empezaron a decir que la agencia EFE era una manipuladora, que todo lo hacía... No sé, bueno, nos puso verde. Bueno, hay que decir que cuando luego Ansón es presidente de EFE, en Día 16, algún columnista llega incluso a vincularle con... El 23F. Sí, bueno, pero antes de eso... Ya le habían dado antes. Ya había sido una guerra tal. Y claro, yo era el que daba la cara. Y yo llamaba y hablaba con... Hay Pedro J. Ramírez. Sí, con Pedro J., con Justino Sinova, tal. Hombre, pero por favor, que los 300 señores que estamos trabajando aquí no tenemos nada que ver con esto. Por favor, dirigir los palos hacia otro sitio y tal. Bueno, total que yo me enemisté con ellos, bueno, en ese aspecto, porque les consideraba igual de compañeros como ahora ya, por supuesto, amigos y lo que sea. Pero bueno, fue ese problema lo tuvo cuando me estabas preguntando por Ansón. Ansón fue el hombre que cambió la agencia, vamos a decir, la agencia tuvo la edad, la época primitiva de la agencia cuando nació en Burgos, luego la edad de desarrollo cuando llegó los primeros años que llegó a Madrid, la edad media cuando llegó Carlos Mendo y Utrilla y Armesto, y luego la edad moderna cuando llegó Ansón. Luis María Ansón fue pues
la verdad, tampoco hay que magnificar mucho, pero fue para mí el hombre que cambió la imagen de la agencia para bien. O sea, hizo una auténtica agencia internacional, que ya lo era en sus servicios, pero no ni en su... empezando por el mueble donde vivíamos, que vivíamos en Ayala, y nos llevó a Espronceda 32, que era un edificio, ahora ya también se ha quedado desfasado, pero entonces era un edificio espléndido, que había estado allí una de las delegaciones de Hacienda, un edificio espléndido, con ventanales, con luminosidad, con espacios, con 6 plantas, estupendo, y nos llevó allí, modernizó todo, modernizó los sistemas de comunicación, abrió delegaciones, que yo entonces era el director de delegaciones, estando el de presidente, y además tengo que decir, en su favor o en su contra, él me nombró su director. O sea, yo, como comprenderás, Permíteme entonces... no puedo hablar mal de él honradamente. Pues no sé que salió hace relativamente poco un libro del señor Peñaranda, donde dejaba caer que en la etapa de la gran crisis de UCD, desmoronándose, decía que en EFE había unas importantes reuniones frecuentes de toda la plana mayor del mundo político, del mundo económico, del mundo militar. Eso yo no lo he visto nunca. O sea, que si se hacía, pues no se hacía al margen de la redacción. No, se haría al margen de la redacción y de madrugada. O, no sé, porque yo ni lo he visto, no lo he oído nunca, ni creo que sea verdad. Bueno, que no es verdad, es seguro. Pero que no sea. Las conspiraciones en EFE, ¿usted cree que...? Una conspiración. En EFE ha estado al margen de la política siempre. Hombre, cada director tenía sus amigos, como en todos los sitios, como todo el mundo tiene amigos, y puede llamar a uno o a otro, tal, lo que sea. Pero conspiraciones. No sé, para empezar, los periodistas de EFE, aunque había, que es donde primero se dio la democracia en España, en la agencia EFE, porque yo tenía un compañero que era del Partido Comunista. Eso es muy revelador. Un compañero, que luego no te voy a decir el nombre porque tampoco se trata de... Pero que luego, que yo había sido, fíjate las cosas, las ironías de la vida, yo había fundado ese departamento en el que luego fui a trabajar cuando gobernaron los socialistas como redactor casi. Y había sido el director y era su director entonces. Ya que menciona a los socialistas, cuando al poco tiempo de llegar el PSOE al poder, en el año 82, el País, dirigido por Juan Luis Cebrián, que creo que conoce también, saca un informe sobre lo que llamó la auditoría contra EFE, diciendo aquí ha habido muchos gastos. Bueno, se enfada muchísimo. Eso fue desestabilizante, como todo lo que se ha hecho. Muchas veces por presiones de otros grupos que han querido... aquí ha habido muchas luchas en esta. No ha habido contra EFE, no ha habido solo una batalla, ha habido muchas batallas. Por un lado, Europa Press quería descabalgar a la agencia EFE de la agencia nacional, de carácter nacional, o sea, de las noticias nacionales. Tenía la pretensión de que la agencia EFE se dedicara a la información internacional y Europa Press llevara la información nacional. Convertir a Europa Press en agencia EFE de nacional. ¿Comprendes? Cosa que no puedo conseguirlo. No puedo conseguirlo porque era imposible. ¿Y usted cree que lo del País iba en esa línea? Pero no, el país tenía otra línea. El País era una línea política. Seguramente en ese momento pues no les gustaba el director general o el presidente que estaba en la agencia EFE, que sería Anson, supongo, ¿no? Sí. Pues claro, pues tiraban contra Anson. Porque si el País hacía eso, hombre, el País se dejó mecer por las dulces olas del socialismo siempre y de la izquierda. ¿Usted a Cebrián le conoció? A Juan Luis Cebrián mucho le conocía cuando estaba de redactor jefe en Informaciones. ¿Comprendes? A Juan Luis, y le sigo conociendo. Cuando le veo... Pues... que ha evolucionado, como dicen, o que en el fondo siempre ha estado en la misma línea y son luego los enemigos los que dicen que ha evolucionado mucho en lo que pensaba entonces ahora. No, el país lo que hay que reconocer que, para mí, yo honradamente te lo digo, como profesional del periodismo, para mí es un periódico extraordinario. Como si el más leído durante muchos años. Comparable con cualquier medio rotativo europeo. Yo creo que el único momento en el que ha habido una crisis interna que se haya hecho pública en la agencia EFE fue cuando Alfonso Palomares destituye a Miguel Ángel Aguilar y entonces aparecen en tertulias diciendo, poniéndose a parir uno a otro. Esa yo te tengo que contar. Yo no soy un hombre rencoroso por mi forma de ser. Soy más bien, me olvido de las cosas, eso, y además sé perdonar.
pero es la época, para mí, negra. Si yo puedo tener una época negra en la agencia EFE, es cuando estuvo Alfonso Palomares y Miguel Ángel Aguilar, de director de información. Palomares, contra él no tengo nada especial, ni contra el otro tampoco, pero los hechos fueron sangrantes, porque Palomares es una bellísima persona y tal, pero llegó un momento en que estaba dominado por la influencia de Aguilar. Aguilar era el que realmente mandaba en la agencia EFE, porque Aguilar es un hombre de un carácter que no es malo, es bueno, pero muy dinámico, un gran trabajador, se pasaba las horas allí y los días trabajando con una afición y con un interés de grandes decisiones, tiene mucha imaginación, está muy bien preparado, y lo hizo bien, lo que pasa que, claro, entre los dos había al final pues una fricción porque el uno al otro se pisaban el terreno, claro. Y entonces llegó un momento, yo lo cuento en ese libro todo. Todo está contado en ese libro. Entonces hubo un momento en que claro, Palomares se cansó de esta situación y le echó. Simplemente le dijo, tantas horas se tiene que ir de aquí y tal. Y el otro dijo que no. Se encerró allí y tal. En fin, hubo una cosa de vodevil un poco... Cuando dice negro se refiere por la tensión que hubo en aquel momento. Una tensión. Los dos trabajajaron, se crearon en eso. Aguilar tenía muy buenas relaciones en el exterior, se movía muy bien, estaba muy capacitado para todo. Habían llegado allí por el gobierno, entiendo, el gobierno del PSOE. El PSOE, porque como sabes, pues la relación de amistad entre Alfonso Palomares y Felipe González, la familia de Felipe González. Entonces, Felipe González lo metió en EFE y Alfonso pues pensó que Aguilar iba a ser el mejor director de información. Y luego se equivocó, claro. Se equivocó porque los resultados fueron completamente distintos. Y perjudicaron a algunos, como a mí, por ejemplo, me perjudicaron. Y eso no lo pueden negar. ¿En qué sentido? Ni ellos ni yo. Oye, pues un tío que es su director y le mandan a la última planta y le tienen en un despacho sin hacer nada. Sin hacer nada. Pasillo. Sin hacer nada. Pasillo. Sin hacer nada. Y luego, como eso se conoce que le remordía la conciencia a los dos, o por lo menos a uno, al que lo decidió, me mandaron a un departamento que había creado yo, pero a hacer reportajes y de reportero. Y entonces tras 20 años. Le escribí, no, más de 20 años sí. yo. Sí, 20 años, sí. Y luego perdón. Y luego me tienen allí parado y tal y cual, y ya no sé a quién se le ocurrió, pensando que eso me apartaba. Ellos no querían que yo tocara la máquina de escribir, ni el ordenador. Entonces, no sé quién pensó que me tendría que encargar de las firmas internacionales. O sea, de Vargas Llosa, de este que ha muerto el portugués, sí, el de Saramago. De Saramago, de todos los que había, que eran 8 o 10. Le encargaron incluso del premio Nobel, ¿cómo se llama? El primer premio Nobel, hombre. ¿Cela? O... No, Cela también. No, pero extranjero me dice usted. Sí. Bueno, es igual, que fuera el le encargaron. Sí. Todas las grandes firmas mundiales hacían una cuartilla y se les daba, me parece que 300.000 pesetas por esa cuartilla. Uh-huh. Y eso se mandaba a todo el mundo y se publicaba en todo el mundo. Eso fue tremendo, muy bien. Fue un buen servicio. Y me acuerdo que lo de Cela, pues te lo puedo contar porque ha pasado mucho tiempo y no pasa nada. A Cela me dijo Palomares un día, dice, oye, nosotros estamos mandando a Iberoamérica a todas las grandes firmas del mundo. Dice, pero no tenemos a un Nobel español. ¿Cómo nos lo mandamos? Habrá que hablar con Cela y decirle que nos haga una cuartilla para mandarla allí. Digo, pues nada, pues la voy a ver. Y me fui al Hotel Miguel Ángel, donde estaba hospedado Cela. Camilo, sí. Camilo José Cela. Y hablé con él. Hombre, tal, no sé qué. ¿Sí? Bueno, total, estuvimos de charla un rato largo, tomamos un café, no sé qué. Y digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Quieres hacernos una cuartilla? Es una cuartillita, mira, es que no puedo porque tengo mucho lío, pero una cuartillita, medio folio. Nada, no llega a 30 palabras, medio folio y tal.
y porque la agencia EFE nos da vergüenza en América que no esté tu nombre. Dice, bueno, de acuerdo, llama a mi mujer mañana pasado y ella te dirá qué os va a cobrar y tal y cual. La llamé y me dice, es que tiene mucho trabajo y no va a poder. Dice, pero si pudiera y tal, alrededor de las 500.000 pesetas por cada. Y le dije, bueno, yo se lo diré a mi presidente, pero la agencia no tiene dinero para estos lujos, así que efectivamente. Me dijo, por la manera, oye, ni se te ocurra. ¿Dónde vamos a sacar nosotros 500.000 pesetas? Y Cela se quedó sin las firmas de España. Una última cosa de la agencia, y ya pasamos al último tema, que es volver al libro, pero ¿opina usted que ahora, en la actualidad, tiene sentido esta discusión que hay sobre si se debe mantener o no una agencia de comunicación? ¿Cómo? Si en estos momentos en la actualidad tiene sentido mantener una agencia de comunicación pública como es EFE, o los que dicen que no, que se queden solo las privadas, ¿cuál es su opinión? No, mi opinión es muy sencillo, que el que dice eso no sabe absolutamente nada de política internacional. Porque si supiera algo, no podría decir que se cerrara una voz potentísima y eficaz en el mundo. Eso es una verdad meridiana. No se podría... Vamos, Portugal, yo creo que no es por poner un escalón arriba y otro abajo, pero por ejemplo Portugal tiene una agencia en Lisboa internacional y la hace funcionar en todas sus antiguas colonias, en todos los sitios. ANI, la italiana, igual. Todo el mundo tiene una agencia, hasta los países creo que fue africanos tienen Ángel agencia. Expósito, que fue director de Europa Press, el que cuando Rajoy hizo la última entrevista Sí. a EFE dijo, ¿cómo aún sigue existiendo eso que es como heredero de la prensa del movimiento? ¿Quién dijo eso? Creo que fue Ángel Expósito, el exdirector de Europa Press. Bueno, pues yo lo siento mucho por el señor Expósito y respeto su opinión, pero vuelvo a repetir que es un desconocimiento total de lo que significa la política internacional de asuntos exteriores, y si no, que hable con asuntos exteriores y verán lo que les dice, porque es la voz de España. O sea, pero vamos a ver, se produce un hecho en España y en Francia, en París, en Londres, en Nueva York, en Washington, en la China, se cuenta esa versión a través de quién, de una voz nuestra, de una opinión nuestra o de una voz extranjera. O sea, los chinos, los japoneses, los franceses, los ingleses, los americanos, los italianos se van a enterar de lo que pasa en España porque se lo cuenten las agencias suyas o una privada que tiene intereses espurios y qué tal, o que sea la voz española la que diga, señores, ha pasado esto y nuestra opinión es esta y nos defendemos y tal. Es que eso es absurdo. El decir eso es un desconocimiento total. Juan Carlos I, las ideas y los hechos de un reinado, es el libro que sale hoy a la venta y que es un balance que abarca desde el comienzo de la vida del jefe del Estado hasta prácticamente anteayer, como me comentaba. Sí. Incluyendo el no volverá a pasar. El incluyendo el no volverá a pasar, que viene en la portada. Viene en la portada, viene ahí, y la frase. Pero en la portada también pone primer biógrafo. Sí. Digo, porque aquí hubo una demanda que he visto que en prensa salió mucho contra. Que se la gané a Vilallonga. Y a Plaza y Janés. Y a Plaza y Janés. Y algún director de periódico que hacía bandera con ellos, que tuvo que rectificar. Pero no te voy a dar el nombre. Bueno, ¿No te importa? No, vale. Sí, luego consultamos en bibliotecas, pero Vilallonga hizo una famosa biografía en los años 90. Sí, claro. Que fue, creo que dicen que le costó el puesto a Sabino Fernández Campo. No, eso tampoco es verdad. Eso tampoco es verdad. Pero bueno, no es verdad de una forma, dicho así, de esa manera, que le costó el puesto y tal. Eso fue otro desgaste distinto de más trascendencia que ese. Eso no tiene que ver. Pero lo que es evidente es que yo esa biografía la hice porque tenía todas las cartas en mi mano para hacerla, porque estuve con él unos 8 o 10 años viajando, yo solo, le conocí muy bien, en el avión nos sentábamos él en un asiento y yo me ponía al lado de él, aunque yo... ¿Usted no iba aparte como otros periodistas? No, yo no es que iba como informador, pero informador de la Casa Real. O sea, no había periodistas en ese avión. Hombre, yo iba aparte, yo no iba donde iba Armada y donde iba Nicolás Cotonera de Cotonera, o sea, el Marqués de Mondéjar, ni donde iban los Dávila o los ayudantes de servicio, donde iba la reina. Bueno, yo iba aparte, nosotros íbamos aparte. Aparte, vamos a llamarle clase turista. Y la otra era la VIP,
donde iba el rey, claro, lógicamente. Estaba acondicionado, era un avión de Iberia, pero ya el avión que utilizaba el rey para los desplazamientos largos. Entonces, muchas veces, pues yo llevaba información sobre el país que íbamos a visitar y se lo transmitía al rey, porque el rey iba a un país desconocido donde no sabía absolutamente nada de nada. Claro, y entonces yo le daba mis papeles y tal. Y bueno, íbamos me acuerdo que hicimos un viaje con López Bravo, que venía López Bravo también, y vinimos hablando los tres por casi todo el camino, vamos, el rey, López Bravo y yo, sobre cosas distintas y tal, porque el rey ya sabes cómo es, que es un hombre próximo, que sea así. ¿Qué balance hace usted, por cierto, que no quiero dejarme de preguntar, del reinado? Aún no ha terminado, con lo cual quizá el balance habría que esperar a que terminara, pero bueno, vamos a suponer que terminara mañana el reinado. ¿Qué balance haría del reinado de Juan Carlos sobre 10? Usted, que le ha conocido más de cerca que una gran mayoría de españoles. Creo que los republicanos nunca tendrán la suerte de encontrar un presidente tan bueno como el rey, y considero además, creo que sería conveniente para España que el monarca no abdicara, por lo menos en este momento, cosa que yo creo que tampoco, que él no se le pasa por la imagen. Los reyes, no en España, sino tradicionalmente en todo el mundo, jamás abdican, o sea, abdican muy poco, o sea, no abdican porque el reinado tiene un origen casi divino. O sea, los reyes eran considerados como Dios en un primer momento, era una forma de autoridad casi de influencia exterior, celestial. Luego se vio que, claro, los reyes no eran capaces de subir a la montaña como una mini y no podían hacer milagros, y se dedicaron a gobernar su pueblo. Bueno, pero por naturaleza el rey no abdica. Ahora acaba de hacerse pública la fianza, por así decirlo, que le han impuesto al duque de Palma de 4 millones, creo recordar, de 4 millones de euros. Está a la espera del juicio el tema. ¿Usted cree que va a aguantar la institución lo que va a ser el juicio, que imagino que sea dentro de un año o así, con un miembro de la familia real en el banquillo de los acusados? Usted además lo trata en su libro, ¿no? Hay que decir que no evita el tema de Urdangarín, hay todo un capítulo. No, lo trato, y además tengo las ideas. Bueno, en cuanto a lo anterior, estaba buscando aquí unos datos. Bueno, que yo tengo muy claro, es una opinión personal, o sea, yo no quiero decir nada porque no tengo ni autoridad para ello, ni además... Bueno, pero le conoce un poco más que la mayoría de españoles. Bueno, eso sí. O sea, que un poco de autoridad sí que tiene. No, he tenido esa suerte. Pero bien, pero lo que sí te puedo decir es que el rey no va a abdicar nunca. Hasta que no pueda más y él comprenda. Mientras se entiende mientras esté como está ahora, porque ahora el rey está bien, el rey tiene unos problemas de articulaciones, de huesos, que la tiene mucha gente, y que eso se repara, y por eso él habla de que tiene que ir al taller, y creo que hoy está en el taller, quiero decir, en el quirófano, porque lógicamente eso se repara y sigue funcionando. Hay muchísimos otros en el mundo, pero muchísimos que están mucho peores y continúan reinando. O sea, el rey, no, porque además sería un error, porque España no tiene una consolidación. Estamos diciendo permanentemente que España tiene un régimen democrático, y sí lo tiene, pero es una democracia la nuestra tan frágil, que sería incluso necesario revisarla a fondo, porque están sucediendo cosas que, la verdad, no tienen ningún viso de democracia. O sea, o no lo hemos asimilado. ¿Qué se refiere al secesionismo que está apareciendo? No, a la forma de comportarse de los políticos, de los gobernantes, del propio pueblo, que se han perdido los valores de moral y de ética. Me lleva a la pregunta que le había hecho antes. Entonces, el balance del reinado ha llegado a esta situación. Pero perdón. El balance del reinado es muy bueno, porque la culpa de todo esto que sucede no la tiene el rey. Porque el rey tenía todos los poderes, porque no hay que olvidar que el rey fue un rey franquista al principio, quiero decir, en el sentido de que era un heredero y que juró los principios del movimiento nacional, que luego se reconvirtió por 2 referéndum y ¿comprendes? Y entonces, y legítimamente por la dinastía legítima. Pero el rey no puede en este momento, según no recuerdo ahora el artículo de la Constitución, pero no puede tomar parte en muchas de esas cosas, porque no tiene autoridad para ello. El rey solo reina, pero no gobierna. Y entonces el pueblo muchas veces pide
más gobernabilidad del rey. O sea, al rey le piden que gobierne más. Desearía el pueblo español que el rey tomara más partido en las tareas de gobernación. Pero no puede hacerlo, según la Constitución. Es que sobre esto que está usted diciendo, es cierto que en la última etapa, sobre todo cuando empezó aquello del estatuto y tal, un sector de la derecha, si se quiere derecha mediática, sí le empezó a criticar muy duramente al rey, más o menos como cómo no se pone contra Zapatero, el rey no puede hacer eso. No puede, porque se lo impide la Constitución, porque él quisiera hacerlo, y lo quiere hacer, y lo haría, como hace otras cosas que puede hacer, pero eso no puede. Solo hubo una excepción, que fue la madrugada del levantamiento en las Cortes, el 23F. Esa fue la única excepción que hizo que el rey tomó los mandos de la nación por su cuenta, al ver que la nación iba a la deriva, que iba a haber un involucionismo feroz, y salió en televisión y tal, pero que no hubiera podido hacerlo tampoco según la Constitución, porque la Constitución no le permitía hacer eso. Para eso está el presidente del gobierno, el gobierno, las Cortes en último extremo. O sea, hay muchos otros requisitos, que es lo que dice la democracia. Le he cortado antes cuando me iba a decir lo de Urdangarín, que tenía muy claro ese tema. De Urdangarín, bueno, Urdangarín es un tema que no se puede camuflar de ninguna manera, está muy claro. Digo que usted lo diga un capítulo entero, o sea, no lo ha ocultado. Está muy claro. Ahora, en Urdangarín yo veo también dos aspectos contradictorios, completamente contradictorios, que luego, a lo mejor, si hay suerte, pues suena la flauta por casualidad. Pero hay dos aspectos contradictorios. A Urdangarín se le están haciendo dos tipos de juicio. Uno, el de imputado por la ley, por las leyes jurídicas normales del Estado, y otro por los medios, el mediático, es un juicio mediático. Ahí el problema es que ya por la sociedad, si hay, digamos, alguna pena que no sea la más dura posible, ya van a decir, esto es seguro que es por la Casa Real. O sea, solo se acepta la culpabilidad. Bueno, eso siempre será un problema que tendrá la Casa Real. Pero la postura del rey está bien clara. A cada uno hay que juzgarle a todos por igual. Todos somos iguales ante la ley. Eso lo ha dicho hasta la saciedad, lo está diciendo todos los días. Ya que mencionamos este tema de la corrupción, muy por encima, porque se nos está acabando el tiempo, antes, en el pasado, ha habido algunas figuras que han sido señaladas como supuestos amigos de la Casa Real, que también tuvieron algún juicio. Beneficios. Estoy pensando en Manuel de Prado y Conde de Cajal, y sobre todo Mario Conde, que ahora aparece mucho en tertulias diciendo que fue muy amigo del rey. Sí, bueno, pero lo de Mario Conde es distinto. Pero el rey ahí no ha ayudado, no le ayudaba a nada. Yo creo que no ha intervenido en nada. Mario Conde tuvo una amistad con él, una amistad buscada por el banquero, que abarloaba su yate de Banesto junto al que tenía en Portopí el rey, y ahí empezaba la amistad y tal, y luego conoció al padre y se arrimó al padre y tal. Lo de Mario Conde es otra operación distinta, que yo ahí prácticamente no entro en ese tema, porque además no lo conozco muy bien. Pero vamos, el rey no ha pasado de hacer favores que haría cualquiera, o sea, normales, no ha tenido nada que ver. Y está lejísimos, vamos, a miles de años luz del problema que tiene ahora Urdangarín, que se lo ha buscado él solito. Eso no ha intervenido en nada. Y además el rey ya se lo advirtió. ¿Qué año? El año del 2006 y el 2005, le dijo que por favor dejara todas esas empresas y todos esos líos, porque se metían asuntos mercantilistas que la Casa Real no lo podía tolerar. O sea que está bien claro. Luego Urdangarín hizo lo que hizo. Eso ya lo dirá el juez. Vamos, Un tema que no podía dejar aparte en un periodista digital, que nos gusta mucho hablar de medios de comunicación, es el tema de la prensa rosa, que parece que desde que llegó Leticia Ortiz le puso un foco a la Casa Real. Periodistas como Jaime Peñafiel, que por eso también dice que fue muy amigo del rey, han sacado muchas cosas ahora con los divorcios. ¿Qué opina usted de la labor periodística que hacen periodistas como Peñafiel o la llamada prensa rosa? Realmente aquí hay varios problemas. Al hablar de la prensa en general, o sea, publicaciones, hay varios problemas. Primero, el declive que se está viendo de la prensa escrita, que esto es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo que pueden ser 20 años, 30 años. Los medios escritos
por el procedimiento al que vamos, primero se suprimieron las cartas y los mensajes y todo se hace vía internet, y ahora pues se van a suprimir las noticias también, y vosotros vais a ser, vamos, los que tenéis medios como digitales como este, pues vais a ser los amos, eso sin ninguna duda. Bien. En cuanto a la labor de la prensa roja, Rosa. Perdón, de la prensa roja es otra cosa más peligrosa. De la prensa rosa, mal llamada prensa rosa, porque algunas veces tiene colores verdes y distintos. Alguien dirá que amarillos. Y amarillos, sí. Tiene una labor de entretenimiento que fue el origen, como por ejemplo, te voy a hablar de una revista que es honestísima. Bueno, la mayoría de ellas son honestas, las revistas, pero Hola, por ejemplo, es un ejemplo. La revista Hola es un ejemplo de revista honesta. Para mí, yo creo pero que utiliza la prensa rosa porque está para eso, pues para un cierto público que tiene pues esas aficiones, para más bien para el sexo femenino, que tal, y se mueve en ese terreno que a veces pues es un poco difícil de mantener y tal, pero en fin, yo la veo bien. Ahora, si se mete ya en cosas de gobernabilidad, ya ahí sí puede estropearlo. Aquí dijo el señor Peñafiel, que fue durante mucho tiempo corresponsal de Lola, que no tenía muy claro que dentro de unos años siguiera la monarquía ni que siguiera existiendo España, dijo. Bueno, eso me parece pues una cosa pues de Peñafiel. No te puedo decir otra cosa porque... ¿No comparte usted esa visión? No, por favor, no. Ahora la monarquía, vamos a ver, las monarquías, no en España, en todos los sitios, pues se están manteniendo un poco, pues yo creo que mientras vio la reina Isabel II de Inglaterra, que es la que lleva la bandera y luego los demás poco a poco están cayendo. Las monarquías son para países muy tranquilos. El nuestro no es nada tranquilo, el nuestro es un país convulso por su tradición y por su... Pero claro, si tú echas mano de las repúblicas y echas manos de las repúblicas y ves que la primera república, lo que nos dejó la primera república... Y la segunda. Y la segunda, que no llegó al año, que empezó en el 31... llegó al 36, del 31 al 36. Y hubo 26 gobiernos diferentes. Pero... Y luego del 39 al 97 estuvo en el exilio. O sea, las repúblicas para España hasta ahora, las dos que ha habido, han sido nefastas. En cambio, las monarquías, pues hombre, hemos tenido sus sombras y sus soles, pero ha habido más sombras últimamente con Alfonso XIII, que el hombre pues hizo lo que pudo, se tuvo que ir, pero es que el país entonces era ingobernable y él era pues un poco pusilánime. Y lo que te estaba diciendo antes, abdicaron los reyes que abdicaron: Felipe V, que fue el primer Borbón, duque de Anjou, luego Carlos IV, Isabel II, Amadeo I y Alfonso XIII. Y Juan III, que no hemos hablado de Juan III, por otros motivos distintos. Juan III, que efectivamente era Juan III, pero Juan III... Aunque no reinó nunca. No reinó nunca y dimitió a mi juicio, y lo digo en el libro, 2 veces. Una de facto, que le dijo al niño, como don Juan, ¿lo está grabando ahora? Sí, como don Juan hizo 2 manifiestos, el año uno el 46, uno el de Lausanne. Fue el de Lausanne, sí, Lausanne. Y luego el otro, no recuerdo ahora cuándo lo hizo, los manifiestos, que te lo puedo decir inmediatamente. ¿Dónde está esto? Bueno, como hizo 2 manifiestos, se enemistó totalmente con Franco. Y al enemistarse con Franco, pues Franco eligió a la infante Juan Carlos, que tenía entonces 7 años. Entre otras cosas, porque hasta que fuera rey, fíjate si le quedaba tiempo a Francisco. Bueno, pues Juan Carlos I, las ideas y los hechos de un reinado. Este es el libro que ha escrito un periodista que conoce muy bien la historia de España, muy bien la historia de los medios y muy bien la historia de la Casa Real, y que yo creo que todo interesado por este tema no se puede perder. Muchas gracias por haber venido. Pues nada, gracias a vosotros por acogerme y esta amplia información, que me ha cogido un poco así desprevenido, porque estoy con el jaleo de la promoción del libro, pero en fin, muy agradecido al periodismo digital, que además lo veo todos los días. Muchas gracias.